Esa noche, algo cambió. Algo que ni yo, Elena, ni mi hijo Miguel, podríamos haber anticipado jamás. Era una tarde tranquila, de esas en las que la casa se rinde al silencio, dejando solo el suave zumbido del refrigerador y el lejano murmullo del viento afuera. Pero cuando Miguel se acercó a mí con tanta quietud, sentí que todo el ambiente se transformaba. Lo que siguió fue una conversación que se quedaría conmigo para siempre, alterando nuestra relación de una manera que ninguno de los dos había previsto. La casa estaba, por fin, en calma. Después de un día larguísimo, manejando los quehaceres del hogar, poniéndome al día con mi trabajo y atendiendo la interminable lista de necesidades de Miguel, sentía el peso del cansancio presionar sobre mis hombros. Había terminado mi rutina habitual de la tarde, revisar la ropa en la lavadora, asegurarme de que la puerta principal estuviera bien cerrada, y ahora sí, estaba lista para irme a la cama. La casa estaba a oscuras, excepto por la tenue luz que se filtraba de la cocina, donde una taza de café negro a medio beber yacía olvidada en la encimera. Eché un vistazo al reloj, casi la medianoche. Mi esposo, Antonio, ya llevaba tiempo profundamente dormido, y Miguel, bueno, él solía quedarse despierto más tarde que yo. Pero esta noche, la casa tenía una aura tranquila, casi pacífica. La quietud me resultaba extraña, demasiado serena quizá. Empecé a subir las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mis pies al pasar por las habitaciones, cada una de ellas silenciosa, cargada con el peso del sueño. Sentía que la casa entera contenía el aliento. Justo cuando llegué a la puerta de mi recámara, lo oí. Unos pasos suaves que venían del pasillo. Me quedé inmóvil, el corazón me dio un brinco. Era demasiado tarde para que alguien estuviera despierto. Miré el reloj de nuevo. ¿Seguiría Miguel levantado? Mi instinto era llamarle, pero algo me detuvo. No era miedo. No, nada de eso. Había algo más. Quizá una curiosidad, una premonición. Me di la vuelta lentamente, mi mirada se desvió hacia el final del pasillo, donde la tenue luz de la sala se derramaba en el espacio. Y entonces lo vi, a Miguel. Estaba parado allí, su rostro parcialmente iluminado por la luz tenue, su postura vacilante, casi tímida. Había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y algo más profundo que no pude descifrar de inmediato. Parpadeé, dando un paso hacia atrás. «Mamá», dijo Miguel suavemente, su voz baja pero clara. No sé por qué, pero la forma en que pronunció esa palabra hizo que mi corazón se acelerara. Había una vulnerabilidad en su tono que me tomó por sorpresa, me desarmó por completo. Por un momento, me quedé allí, sin saber qué decir. Siempre sentí que era yo quien llevaba las riendas de nuestra relación, guiando a Miguel a través de los altibajos de su vida, tratando de asegurarme de que entendiera lo que estaba bien y lo que no. Pero ahora, en este preciso instante, no pude evitar sentir que algo estaba cambiando, algo grande se estaba gestando. «Miguel», pregunté, mi voz tranquila, casi tan suave como la suya. «¿Está todo bien, hijo?» Dudó un momento, mirando al suelo, su mano frotándose la parte de atrás del cuello. Ese movimiento fue casi una señal, un mensaje tácito de que estaba lidiando con algo pesado, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yo necesito hablar contigo», dijo finalmente, levantando la cabeza para encontrar mis ojos. Su mirada era intensa, seria, como si tuviera algo muy importante en mente. «Es importante», añadió, y sentí un escalofrío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una atracción inesperada, una profundidad emocional que había estado ausente en nuestras conversaciones anteriores. Miguel siempre había sido un buen hijo, responsable, respetuoso. Pero esto se sentía diferente, muy distinto. Lo pude ver en la forma en que se quedó parado, su cuerpo tenso, sus ojos buscando algo en mi rostro. Quizá comprensión, quizá tranquilidad. Pero fuera lo que fuera, yo sabía que esto no era solo una charla casual, de esas que tenemos todas las noches. «Pasa, hijo», le dije, dando un paso atrás en la puerta. Mi voz era firme, pero llena de una curiosidad que me quemaba por dentro. «Vamos a sentarnos». Miguel no se movió de inmediato. En cambio, pareció tomar una respiración profunda, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Noté un pequeño temblor en sus manos y la forma en que sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si se estuviera preparando para algo difícil. Por un momento, simplemente me quedé allí, estudiándolo, a mi hijo, a mi muchacho. Siempre había sido tan fuerte, tan seguro de sí mismo. Y, sin embargo, en este momento, parecía estar al borde de algo que nos cambiaría a ambos para siempre.
Poco a poco, Miguel caminó hacia mí, y yo lo guié al sofá de mi recámara, donde solíamos sentarnos a conversar. Había un espacio vacío entre nosotros, pero esta vez, sentí que la distancia no era solo física, sino emocional. Miguel parecía dudar en sentarse demasiado cerca, pero lo hizo, finalmente bajándose hasta el borde del cojín. Esperé a que hablara, mi mirada suave, paciente. Miguel abrió la boca como para decir algo, luego se detuvo, cerrando los ojos por un breve momento. Era como si estuviera sopesando sus palabras, tratando de descifrar cómo decir lo que se había estado acumulando dentro de él. Comenzó, luego se detuvo de nuevo. No sé cómo decir esto, pero he estado pensando en algo desde hace tiempo, y necesito que me entiendas. Su voz se quebró ligeramente, y me golpeó como un puñetazo en el estómago. No estaba segura de por qué, pero había algo en la forma en que dijo esas palabras que hacía que todo se sintiera diferente. Mi hijo estaba a punto de decir algo que cambiaría la dinámica de nuestra relación. Lo sentía con cada fibra de mi ser. Miguel, susurré, mi corazón pesado por una repentina oleada de emoción. Puedes contarme lo que sea, hijo. Tú sabes que sí. Sus ojos parpadearon con incertidumbre, pero también había una tranquila determinación allí. Estaba a punto de abrirse de una manera en que nunca lo había hecho antes, y yo sabía que lo que viniera después cambiaría todo entre nosotros. Sin decir otra palabra, Miguel tomó una respiración profunda y me miró como si estuviera listo para compartir algo que había estado enterrado muy dentro de él durante demasiado tiempo. Y en ese instante, me di cuenta de que esto no era solo una conversación. Era el comienzo de algo nuevo, de una nueva etapa. La verdad estaba esperando, suspendida en el aire. Miguel se quedó allí, mirando al suelo, con las manos fuertemente entrelazadas. El silencio entre nosotros era denso, casi sofocante. Podía sentir el peso de sus palabras no dichas presionando sobre mí, dificultándome la respiración. Percibía la lucha dentro de él, esa batalla interna entre querer decir su verdad y el miedo a cómo me afectaría. Por un momento, deseé poder simplemente sacarle las palabras de la boca, hacerlo más fácil para él. Pero sabía que esto era algo que tenía que hacer por sí mismo. Siempre había tratado de ser la fuerte, la que lo mantenía todo unido. Pero esa noche, me di cuenta de que mi hijo había crecido de maneras que yo no había comprendido del todo. Miguel, le dije suavemente, rompiendo el silencio. Sea lo que sea, aquí estoy para ti, mi amor. No tienes por qué tener miedo. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y algo más, algo crudo y vulnerable. Pude ver cómo la tensión en sus hombros comenzaba a ceder un poco, como si mis sencillas palabras le hubieran dado un atisbo del consuelo que había estado buscando. Me he sentido perdido, mamá, admitió Miguel, su voz apenas un susurro. No sé qué hacer conmigo mismo. No sé quién soy ya. Mi corazón se apretó con sus palabras. Mi mente se aceleró, pero me obligué a mantener la calma, a escuchar sin juzgar. Sabía que Miguel había estado pasando por algo, pero nunca esperé que fuera así, algo tan profundo, tan trascendente. No entiendo, Miguel, le dije suavemente, mi voz firme pero cargada de cariño. ¿Qué quieres decir? No estás perdido. Eres una buena persona, un buen hijo. Siempre supiste quién eras, siempre fuiste tan seguro de ti mismo. Miguel negó con la cabeza. El movimiento fue pequeño pero definitivo, rotundo. Ese es el problema, mamá. Siempre pensé que sabía quién era. Pero últimamente, todo ha estado borroso, como si estuviera haciendo las cosas por inercia, pero ya no me siento yo mismo. Me incliné hacia adelante, mi mano extendiéndose instintivamente. La puse sobre la suya, apretándola suavemente, ofreciéndole el consuelo silencioso de mi presencia. Quería decirle algo para que se sintiera mejor, para arreglar lo que fuera que lo estuviera lastimando, pero sabía que era mejor no ofrecerle palabras vacías. Esto no era algo que pudiera resolver con unas cuantas frases reconfortantes. ¿Es algo relacionado con tu trabajo o tus amigos, mi vida?, le pregunté, buscando en su rostro alguna señal de lo que podría estar detrás de su dolor. Miguel me miró, su expresión adolorida. No es tan simple, mamá. No es algo que pueda arreglar simplemente cambiando de trabajo o saliendo con gente diferente. He estado pensando mucho en nosotros. Hizo una pausa, su voz flaqueando. En ti. Mi ceño se frunció con confusión. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir? Miguel tragó saliva con dificultad, sus ojos se apartaron de los míos por un momento antes de regresar. No sé cómo decir esto, pero he estado sintiendo esta tensión entre nosotros,
Y la he llevado conmigo por tanto tiempo, pero no sabía cómo sacarlo a la luz. Sentí una punzada de preocupación retorcerse en mi pecho. Tension. No podía pensar en ninguna tensión entre nosotros. Siempre habíamos sido cercanos, o eso creía yo. Siempre había intentado ser abierta con Miguel, asegurarme de que supiera que podía hablar conmigo de cualquier cosa. Pero ahora, al mirarlo a los ojos, me di cuenta de que quizá no había sido tan abierta como pensaba, que a veces las madres podemos estar tan envueltas en la protección que olvidamos que los hijos crecen. ¿Qué tipo de tensión, Miguel?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi pulso se aceleró mientras esperaba su respuesta, el aire entre nosotros denso con la anticipación. Miguel dudó de nuevo, buscando claramente las palabras correctas. Es difícil de explicar. Siento que siempre me has visto como tu niño pequeño, pero ya no soy eso, mamá. No soy un niño, y creo que he estado tratando de averiguar quién soy a tus ojos. Mi corazón se encogió, me dolió. Nunca quise hacerlo sentir de esa manera. Siempre había estado orgullosa de él, lo había visto crecer hasta convertirse en el joven que era. Pero ahora me preguntaba si me había centrado demasiado en protegerlo, demasiado en mantenerlo cerca, en mi burbuja. ¿Lo había estado aferrando con demasiada fuerza? No quise hacerte sentir así, Miguel, le dije suavemente, mi voz llena de arrepentimiento. Nunca quise retenerte. Yo solo, siempre he querido lo mejor para ti. Miguel asintió, su expresión se suavizó. Lo sé, mamá. Sé que siempre has querido lo mejor para mí, pero he estado sintiendo que necesito valerme por mí mismo ahora. Necesito encontrar mi propio camino. Y eso ha sido difícil porque no sé cómo hacerlo sin dejar de ser tu hijo. Respiré hondo, mis emociones se arremolinaban dentro de mí como un torbellino. No sabía cómo responder, cómo hacerle entender que, pasara lo que pasara, siempre sería mi hijo y eso nunca cambiaría. Pero me di cuenta de que tenía que dejarlo encontrar su propio camino, incluso si eso significaba dar un paso atrás y darle espacio para crecer, para volar. Estoy orgullosa de ti, Miguel, le dije, mi voz llena de sinceridad y un amor inmenso. Estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo, y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Pero entiendo que necesitas resolver esto por tu cuenta. No eres solo mi hijo. Eres un individuo con tu propio camino, y te apoyaré en eso, incluso si es difícil para mí, que lo es, créeme. Los ojos de Miguel se llenaron de emoción. Y por un momento, vi un destello de algo en su mirada. Gratitud, quizá, o alivio. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros, al menos por el momento. Gracias, mamá, dijo en voz baja. Eso significa más para mí de lo que sabes. La habitación se sintió un poco más ligera. La tensión comenzaba a disiparse, lentamente. Sonreí suavemente, mi corazón hinchado de amor por mi hijo. El camino que teníamos por delante no iba a ser fácil, pero habíamos dado un paso significativo en el entendimiento mutuo. Y mientras Miguel finalmente se relajaba en el sofá a mi lado, me di cuenta de que quizá, solo quizá, ambos estábamos en el mismo viaje juntos, uno que nos llevaría a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del otro. La quietud en la habitación finalmente se había asentado en algo más cómodo, algo parecido a la paz. Me senté junto a Miguel, ambos absorbiendo el peso de la conversación que acababa de desarrollarse entre nosotros. Mi mente daba vueltas, llena de pensamientos sobre lo que mi hijo había compartido, y la comprensión de que las cosas entre nosotros estaban cambiando, transformándose en algo más profundo, algo más complejo y hermoso. Pero también había una sensación de claridad ahora, una comprensión silenciosa, como si un nuevo amanecer estuviera a punto de despuntar en nuestra relación. Siempre había sido yo quien mantenía las cosas en orden, quien conservaba la calma en nuestro hogar. Pero este momento, este intercambio honesto, había dado un giro a la situación. Ya no se trataba de control, ni de querer decidir por él. Se trataba de respeto. Respeto por el espacio del otro, por los límites del otro y por los caminos individuales que necesitábamos recorrer. Miguel ya no era el niño que me necesitaba para guiarlo en cada paso de su vida. Se estaba convirtiendo en su propia persona, con sus propios desafíos y sueños. Y yo, Elena, me di cuenta de que tenía que darle el espacio para crecer, para encontrarse a sí mismo, incluso si eso significaba soltar un poco mis propias expectativas, mis propios miedos. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio incómodo. Se sentía como si un acuerdo tácito hubiera pasado entre nosotros, una comprensión mutua de que ambos estábamos descubriendo cosas,
cada uno a su manera. Finalmente, Miguel rompió el silencio, su voz más suave ahora, como si estuviera probando las aguas antes de hablar de nuevo. He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre apoyarme pase lo que pase. Y quiero que sepas que siempre he apreciado eso. Siempre he sabido que has estado ahí para mí. Me giré para mirarlo, mi corazón henchido de emoción, una calidez se extendió por mi pecho. Siempre estaré aquí, Miguel. Incluso cuando sientas que no estoy, estaré. Siempre. Él asintió lentamente, como si se tranquilizara con la verdad de mis palabras. No estaba acostumbrado a abrirse así, pero había algo en mis ojos, lo sé, que se lo facilitaba. No había juicio, no había presión, solo una presencia tranquila que le permitía ser él mismo, expresar lo que había estado cargando durante tanto tiempo. Creo que esa es la parte más difícil, mamá, admitió Miguel, su voz temblando ligeramente. Siempre sentí que tenía que tener todo resuelto, como si necesitara tenerlo todo bajo control. Pero ahora me estoy dando cuenta de que está bien no tener todas las respuestas. Está bien no saberlo todo, no tener todo en orden. Mi corazón se apretó al escuchar la vulnerabilidad en sus palabras. Nunca había sabido que Miguel dudara de sí mismo de esa manera. Siempre había sido tan seguro de todo, tan constante. Pero ahora parecía que se enfrentaba a la incertidumbre de la vida de una manera que yo no había visto antes. Es una realización difícil de alcanzar, mi amor, le dije suavemente. Creo que todos pasamos por momentos así, donde nos sentimos perdidos o inseguros. Pero lo importante es que lo estás reconociendo. Y no estás solo en esto, Miguel. Yo también he pasado por mi propia parte de esos momentos. La mirada de Miguel se encontró con la mía, sus ojos buscando algo. ¿Tú también, mamá? Sonreí suavemente, con una ternura infinita. Claro que sí, hijo. He tenido mis propias luchas, mis propias dudas. Hubo momentos en los que no sabía a dónde me dirigía. Momentos en los que sentía que solo estaba haciendo las cosas por inercia, haciendo lo que creía que se suponía que debía hacer. Pero he aprendido que está bien sentirse así. Es parte de ser humano, de crecer, de vivir. El aire entre nosotros se sentía más cálido ahora, más conectado, como si un hilo invisible nos uniera aún más. Siempre había creído en ser abierta con Miguel, pero este nivel de honestidad y vulnerabilidad era algo nuevo para ambos. Se sentía como si hubiéramos cruzado un umbral juntos, uno que daría forma a nuestra relación en el futuro. Miguel se movió ligeramente, recostándose en el sofá. Soltó un suspiro profundo, su cuerpo relajándose como si la tensión que había estado cargando estuviera comenzando a desvanecerse lentamente. Supongo que he tenido miedo, dijo en voz baja. Miedo de que si suelto la idea de que necesito tener todo resuelto, todo se desmoronará, que me verás como débil, o que no soy suficiente. Extendí la mano, colocando una mano suavemente sobre su hombro. Miguel, tú eres más que suficiente. Siempre lo has sido. No necesitas tener todo resuelto para ser importante o valioso. Solo ser tú mismo, ser honesto conmigo, eso es todo lo que siempre te he pedido, lo único que siempre he valorado. La expresión de Miguel se suavizó y asintió lentamente. No sé por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de eso, mamá. Creo que a veces solo necesitamos tiempo, mi vida, le dije con una sonrisa. Tiempo para crecer, tiempo para entender. Y a veces se necesitan momentos como este para llegar a ese lugar, a esa verdad. Por un rato, los dos nos quedamos sentados en silencio, permitiendo que el peso de la conversación se asentara en nuestros corazones. Sentí una sensación de paz que me invadía, sabiendo que mi relación con mi hijo había cambiado, no de una manera que nos dejara distantes, sino de una manera que permitía una mayor comprensión, un mayor respeto por los caminos del otro. Yo también estaba aprendiendo. Aprendiendo que a veces lo más importante era simplemente escuchar, estar presente y dar a las personas que amas el espacio que necesitaban para crecer, para florecer. Después de unos momentos, Miguel habló de nuevo, su voz firme ahora, con un nuevo brío. Creo que estoy listo para empezar a resolver las cosas. Sé que no tengo todas las respuestas, pero quizá eso está bien. Quizá solo necesito ir paso a paso. Sonreí, mi corazón hinchado de orgullo y esperanza. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer, Miguel. Un paso a la vez, con fe y con amor. Y mientras nos sentábamos juntos, rodeados por la quietud de la noche mexicana, me di cuenta de que este momento no se trataba solo de Miguel aprendiendo a navegar su propio camino. Se trataba de mí también. Se trataba de comprender que el viaje de la vida no es uno que se pueda controlar,
sino uno que se puede apoyar, que se debe acompañar. Y eso, en verdad, era más que suficiente. Porque a veces los momentos más importantes de la vida no se trataban de grandes gestos o cambios dramáticos. Se trataban de las conversaciones tranquilas y honestas que lo cambian todo. Esas que nos recuerdan que, sin importar la edad, siempre hay espacio para crecer, para perdonar, para amar.